El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, más conocido como SIBO, afecta al 10% de la población mundial. Si me pongo estricta con el término SIBO para responder a qué es el SIBO, diría que es Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Dicho en español y más práctico para todos, es sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Esto significaría, en términos claros, una exagerada cantidad de gérmenes en esta zona o en esta región. Sin embargo, detrás del término SIBO, por el que comúnmente es conocido, se esconden un montón de otros síndromes que son las disbiosis, sobre lo que me gustaría hacer hincapié. ¿Qué son las disbiosis? Disbiosis significa desequilibrio de la flora. Nosotros en todo nuestro cuerpo, actualmente estamos hablando en particular de la flora del tubo digestivo, pero podría ser también la flora vaginal, la flora de la boca, la flora de la piel, está colonizada por un montón de microorganismos, gérmenes, bacterias, virus, arqueas y demás. Ellos se encuentran en un equilibrio con nosotros. Ese término se conoce como eubiosis, por eso viene de equilibrio. Al contrario de eso, cuando estos gérmenes se desregulan, generan un desequilibrio que se conoce como disbiosis, que es el término al que me remitía previamente. De las disbiosis hay muchas variedades. Podríamos distinguir tres grupos principales. Disbiosis que tienen que ver con una exagerada cantidad de gérmenes o con un aumento en el número de los gérmenes. Disbiosis que tienen que ver con una disminución de los mismos o cuando se afecta la diversidad o la variedad. En el caso de los primeros se encuentra el SIBO, en donde hay un aumento de la cantidad de bacterias productoras de un gas, en este caso particularmente productoras del gas hidrógeno. Cuando hablamos de las causas productoras o favorecedoras del SIBO, debemos saber sin duda que hay causas que de entrada, por ejemplo las anatómicas, van a predisponer al desarrollo de este tipo de entidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente que tiene una cirugía en donde se le resecó o se le sacó una parte del intestino y fue necesario sacar también la conexión o la válvula entre el intestino delgado y el intestino grueso, va a haber más chances de que tenga un SIBO. Lo mismo en aquellos pacientes que por otro tipo de procedimientos tienen una fístula o una comunicación entre el yeyuno, que es una parte del intestino delgado, y el intestino grueso. Por otra parte, hay otras enfermedades que afectan la movilidad o la motilidad del intestino. ¿Cuáles? La diabetes por un lado, la esclerodermia por el otro. También son escenarios que favorecen esta entidad. Ahora bien, ¿qué es lo más frecuente en nuestro medio que desarrolle el SIBO o desarrolle la disbiosis? El estilo de vida. Tiene que ver con el consumo crónico de distintos medicamentos, como los antibióticos, como los anticonceptivos, la medicación psiquiátrica, la mala alimentación o los malos hábitos, el consumo de ultraprocesados, azúcares, el mal descanso o la mala modulación del estrés, ¿sí? Hay muchísimos factores que tienen que ver con el estilo de vida moderno que van a preparar el escenario para que en el tiempo se afecte la funcionalidad del intestino y se desarrolle algún tipo de disbiosis. Entre ellas, el SIBO es una. Los síntomas van a depender un poco de la causa raíz y de las carencias nutricionales. De por sí, los síntomas más frecuentes y comunes a los distintos tipos de disbiosis, en particular el SIBO, son el aumento de los gases, el disconfort abdominal, que puede a veces ser dolor abdominal o solamente tratarse de un disconfort o una incomodidad abdominal, alteración en el ritmo defecatorio, ya sea a favor de la constipación o de la diarrea, y comúnmente hay mal digestión del alimento. Ahora bien, hay otros síntomas que pueden tener que ver con la mala absorción de nutrientes. Cuando se rompe la barrera intestinal y hay hiperpermeabilidad intestinal, muchas veces pasan sustancias hacia el torrente de la sangre que no debieran pasar. Eso nos condiciona a tener neblina mental, olvidos frecuentes, dolores crónicos, infecciones a repetición o alergias. Y por otro lado, también es muy común hablar de los síntomas vinculados al SIBO cuando se debe a carencias nutricionales. Algo súper común es que haya, por ejemplo, disminución de la vitamina B12. Esa disminución de la vitamina B12 va a condicionar ¿a qué? A calambres, debilidad, olvidos. Entonces, los síntomas van a depender muchas veces de la causa raíz y de los otros componentes asociados. ¿Cómo se diagnostica el SIBO? Lo primero que tenemos que tener es sospecha clínica. Sin eso no hay un primer stand diagnóstico. Y lo segundo es que debemos saber que cuando se estudia en la facultad este tipo de entidad, el diagnóstico de referencia es hacer una endoscopía, de la endoscopía tomar una muestra de material en las secreciones del intestino delgado, eso mandarlo a un laboratorio para cultivar y finalmente obtener el diagnóstico de ahí.
Sin embargo, en la práctica eso no se realiza. Usamos muy comúnmente un método que es no invasivo, que se llama test de aire expirado, test del soplido, desde donde después de la incorporación o de la ingesta de una sustancia que es rica en hidratos de carbono y que en condiciones normales el ser humano no puede fermentar hasta el colon, se genera una curva de producción de gases. Esos gases hacen referencia a la cantidad de bacterias que se encuentran o de gérmenes en el intestino delgado que no debieran estar y que por eso están generando ese proceso fermentativo. En cuanto al tratamiento del SIBO, siempre hay que armarlo en un protocolo. No es un tratamiento que hay que hacerlo de primera, como puede ser una infección urinaria, desde donde uno instala un tratamiento antibiótico y uno espera que en respuesta a eso el paciente responda adecuadamente. En este caso, lo que vamos a hacer es primero pensar en cómo remover estos gérmenes. Muchas veces es de la mano de un antibiótico tradicional, acompañado de un antibiótico herbáceo. Algunas otras personas dirían que de entrada hay que empezar a reparar este escenario desde donde ocurrió el SIBO y si no se realiza a continuación. Esa reparación de este escenario, que está dirigido también a poder orientarnos cuál es la sensibilidad o cuál es la intolerancia a algún alimento que presenta el paciente, es un protocolo largo. Es personalizado, está adecuado de acuerdo a los análisis clínicos de cada paciente, desde donde uno repone las vitaminas, repone el omega 3, repara la barrera intestinal para que esa estructura intestinal no vuelva a repetir o no vuelva a recaer en el SIBO. Sin embargo, es fundamental que más allá del protocolo común, hay que cambiar las bases. Sabemos, como dijimos previamente, que el SIBO ocurre en un escenario en donde hay deprivación de sueño, hay sedentarismo, hay mala alimentación. Entonces, sin duda, hay que empezar por un cambio en el estilo de vida y tener un estilo de vida saludable para evitar recaer y persistir con la mejoría en el tiempo. En los últimos años, los científicos vienen estudiando el eje intestino-cerebro, dándole mayor importancia a la estrecha relación que hay entre ambos órganos. Gran pregunta, eje cerebro-intestino o eje cerebro-intestino-microbiota. Hoy en día agregamos y acarreamos a la microbiota porque sabemos que la flora intestinal produce un montón de metabolitos en el intestino que van a ser capaces de aumentar las señales hacia el tubo digestivo y luego en el tubo digestivo con el cerebro. Es común y sabemos que cuando a veces nos ponemos nerviosos o ante una situación de estrés, esto se vea manifestado en el intestino, ya sea con dolor de panza, con deseo de ir al baño, con deseo defecatorio. Y esto tiene que ver con que el intestino, el cerebro y la microbiota también se conectan por distintas vías. La más común es la del nervio vago, que es un nervio que se extiende desde el intestino hacia el cerebro, pero también hay un montón de otras vías que son las vías humorales, a través de la sangre, a través de neurotransmisores, la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, de dopamina, distintas sustancias que se transportan a través de la sangre y a través de las cuales es muy importante la conexión que hay entre el cerebro, el intestino y la microbiota también. ¿Qué es lo que no tengo que hacer para empeorar los síntomas? Lo primero es evitar, por supuesto, los ultraprocesados, evitar los azúcares, evitar todo lo que sea de mala calidad y que nos pueda favorecer un escenario inflamatorio. Lo segundo fundamental es evitar el picoteo. Sabemos que durante el momento de descanso interingestas el intestino se recupera, se limpia. Entonces, evitar el picoteo entre las comidas ayuda muchísimo a mejorar los síntomas. Y algo fundamental que yo creo que es la esencia de todo el protocolo de reparación y de tratamiento de las disbiosis es tener empatía con el proceso. No es una enfermedad que se cura inmediatamente, entonces entender que muchas veces vamos a mejorar los síntomas, aunque no sea inmediatamente, acorde a un cambio en el estilo de vida, es fundamental. ¿Cómo hago para evitar recaídas? Siempre cuando estamos terminando la fase de reparación del intestino, nos reunimos con los pacientes para hablar de esta fase de balance, de esta fase de mantenimiento. Nuestro tubo digestivo, nuestro sistema, tiene muchos mecanismos a través de los cuales logra favorecer el equilibrio y evitar las recaídas. El primero es el ácido del estómago. Entonces, hay distintos mecanismos, como por ejemplo el incorporar bebidas alcalinas, como el vinagre de sidra de manzana, o algunas infusiones que tengan jengibre para favorecer el vaciado gástrico, para estimular esa producción de ácido gástrico. En segundo lugar, el segundo mecanismo que tiene el tubo digestivo es el del complejo motor migrante que hablamos previamente, este sistema de limpieza intestinal que ocurre cuando nosotros no comemos. Para eso vamos a tratar de evitar el picoteo y acompañando a esto podemos ingerir distintas sustancias como puede ser, por ejemplo, repito, el jengibre o algunas especias como la canela,
como el laurel, que también van a favorecer el vaciado del estómago y van a estabilizar la producción de gases y de fermentación. Nos apoyamos muchísimo en algunos antibióticos herbáceos. Utilizo mucho el aceite de orégano, el 70%, es un extracto altamente concentrado que tiene propiedades antimicrobianas. Sin embargo, siempre lo acompañamos del consumo en especias en las comidas, de orégano, de tomillo y demás. Algo fundamental es entender que, como en el protocolo de reparación de la barrera intestinal utilizamos probióticos directamente prescriptos por el profesional, porque son cepas específicas y demás, luego hay que mantener esa flora que creamos. Si bien es muy inestable y puede cambiar permanentemente nuestra flora intestinal, el consumo de fibra prebiótica contenida en hongos, contenidos en alimentos como la manzana, la pera, la cáscara, también en las semillas como en el lino, la chía, ayudan a estimular y a que haya buena disponibilidad de alimentos para estas bacterias saludables. Y por último, algo que recomiendo regularmente irregular, pero que siempre esté en el consumo de mis pacientes, son los fermentos, que si bien no son probióticos, contienen bacterias viables o no. En el caso, por ejemplo, del pan de masa madre, esas bacterias no están viables, pero están disponibles, así como también alguna bebida fermentada, como el kéfir, la kombucha, o algunos vegetales fermentados, como el chucrut, que es a base de el repollo, o algunos otros vegetales como el kimchi. Y así hay innumerables alimentos saludables para proteger y potenciar nuestra flora intestinal. El tratamiento se basa en mejorar los hábitos del paciente, evitando el consumo de alcohol, de alimentos ultraprocesados y de azúcares refinados. Siempre es importante consultar con profesionales, ya que un diagnóstico a tiempo puede mejorar considerablemente la situación. Si querés ver más de estos contenidos, seguinos en todas nuestras redes.